Hola a todos. Pasamos ahora a ver nuestro segundo tema, que es el de aritmética de píxeles. Supongamos que decimos que ya perdimos miedo a acceder a los valores de píxeles y modificarlos manualmente. Ahora vamos a seguir un poquitito más en el bajo nivel y vamos a tratar de ver los aspectos relacionados con cómo combinar dos o más imágenes a través de las operaciones aritméticas. Básicamente podemos clasificar estas operaciones en varios tipos, de los cuales nos van a interesar en este punto dos: las cuasisumas y las cuasirestas. Decimos cuasisumas y cuasirestas porque suma o resta en el ámbito de los píxeles es imposible. Ahora vamos a ver por qué. Así que nos vamos a referir a una cuasisuma cuando obtenemos una imagen C a partir de dos imágenes de entrada A y B, y la luminancia o la intensidad en cualquiera de los canales RGB de la imagen C es una función monótona no decreciente de la luminancia o del RGB de la imagen B. Y en la resta o en la cuasirresta es a la inversa, ¿sí? La luminancia o el RGB de la imagen C, la imagen resultante, baja o se mantiene como está cada vez que sube la luminancia o el RGB de la imagen B. ¿Para qué sirven estas operaciones? Bueno, hay una gran cantidad de objetivos. Por ejemplo, entre las cuasisumas podemos contar lo que se llama el overlay, o sea, la superimposición de parte de una imagen sobre parte de otra imagen. El crossfade, o sea, hacer que se genere una transición entre una imagen inicial y una imagen final a través de un mecanismo de interpolación. El uso de máscaras, o sea, básicamente detectar en una imagen algún aspecto que se tiene que enmascarar con otro, y otras aplicaciones que vamos a ir viendo más adelante. En el caso de las cuasirrestas, probablemente sean las más importantes dentro de lo que es la aritmética de píxeles, porque nos permiten encontrar fundamentalmente diferencias entre imágenes y por lo tanto yo puedo determinar entre dos imágenes si algo cambió. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes y vamos a hacer una de las posibles aritméticas en la resta, que es la cuasirresta promediada. Después que veamos de qué se trata, vuelvan a la imagen y se va a entender un poquitito mejor. Básicamente la idea es cuando la luminancia o la intensidad de los píxeles coincide, en la imagen resultado tenemos un gris medio, un valor 127 en los tres canales. Cuando en la imagen origen había algo oscuro y en la imagen destino había algo un poco más claro, el resultado de la cuasirresta es algo que baja de ese gris medio, sería el, entre comillas, valor negativo respecto a ese gris medio. Y a la inversa, cuando había un valor alto de luminancia en la imagen A y un valor más bajo de luminancia en la imagen B, lo que tenemos es un resultado positivo y por lo tanto tenemos más luminancia que el valor medio. Eso, como les decía, intenta de alguna manera representar cuándo y por qué hubieron cambios entre las imágenes, por lo tanto nos permite revelar movimientos, o más adelante cuando veamos códecs nos permite determinar qué cambió entre un frame y el frame siguiente y transmitir o almacenar solamente la información relevante. Podemos hacer la suma directa de los valores de los píxeles de la siguiente forma, como si fuesen en números enteros. O sea, supongamos que IJ es la coordenada del píxel y ya sabemos es la columna, J es la fila. Entonces decimos el píxel en IJ de la imagen resultado es la suma del píxel IJ de la imagen A más el píxel IJ de la imagen B. Bueno, esto obviamente no lo haríamos con los números enteros largos que están representando el RGB, porque obviamente donde el rojo o el azul tengan un poco de overflow, eso va a generar bits en el número del verde y por lo tanto se va a producir algo que no va a tener nada que ver con la vida. Entonces, básicamente, podríamos pensarlo que previamente
tal cual vimos en las actividades prácticas anteriores. En A y en B destripamos de el entero largo la parte R, la parte G y la parte B, hacemos esta suma y luego juntamos la parte R, la parte G y la parte B, y ese es el valor que le colocamos a la imagen de salida C. Bueno, tenemos que hacer la suma independiente en RGB, pero luego vamos a encontrarnos con otro problema. El problema es, yo quiero poner 2 bytes adentro de uno, porque para la imagen C tengo solamente un byte, y en la imagen A y en la imagen B tengo 2 bytes. Bueno, obviamente, si yo esto lo represento como una función, esta función es una función parecida a la que nosotros vimos, donde tengo una luminancia de entrada y una luminancia de salida. Son funciones que, como les dije en el encuentro anterior, es importante tenerlas en cuenta porque nos van a ser muy, muy útiles más adelante. Entonces yo podría pensar en una función que, bueno, cuando la suma del bit A más el bit, el byte A más el byte B saturan, llegan a 255, ahí lo clampeo a el valor constante 255, ¿sí? Utilizando la terminología electrónica, que es básicamente recortar utilizando algún medio de saturación. ¿Sí? A mí no me interesa que este valor progrese por encima de 255 porque eso haría que la información del byte se trasvase a el canal siguiente y eso es incorrecto. Fíjense, un hecho también bastante notable de la aritmética en bytes es la suma de 0 a 255 más 0 a 255 me da un valor de 0 a 510, o sea, he perdido un bit en la precisión. Si lo hago de 1 a 256, entonces la suma va de 2 a 512, o sea, siempre pierdo un bit cuando hago algún tipo de operación en punto fijo en bytes. Bueno, ¿cuál sería el problema con esta forma de resolver la cuasisuma? Y uno de los problemas es si yo lo hago independientemente en el rojo, en el verde y en el azul, entonces puede darse el caso de que tenga el clampeo, si me permiten el neologismo, puedo tener el clampeo en el rojo o en el verde o en el azul. ¿Cuál es el problema? El problema es, estoy cuasi sumando, estoy sumando 2 píxeles, cada uno de los cuales con su cromaticidad correspondiente, pero luego por la aritmética de la suma, a uno de los primarios, a uno de los bytes lo estoy clampeando y por lo tanto puedo obtener una cromaticidad que no es exactamente la misma, que correspondería de acuerdo a las leyes de combinación de cromaticidades que vimos en el tema pasado. Esto es un efecto notorio. Vamos a ver ejemplos, pero básicamente nos podemos imaginar una situación en la cual estamos sumando, estamos haciendo el overlay de 2 imágenes y en una tengo un objeto que tiene un color constante y en otra tengo un objeto que tiene un gradiente, donde la luminancia de ese gradiente va subiendo, suponete de izquierda a derecha. Entonces hay un momento cuando hago la suma de las 2 imágenes en las cuales uno de los primarios satura por el color, por la cromaticidad que tenga cada uno de los colores intervinientes. Entonces esa satura, pero las otras dos no. Suponete que satura el rojo, o sea, suponete que estoy combinando algo gris claro con algo anaranjado que va de oscuro a brillante. Entonces primero satura el rojo. Entonces una vez que satura el rojo, ya los píxeles resultantes de ahí en adelante van a seguir aumentando su valor de verde y su valor de azul sin que aumente el valor de rojo. Y por lo tanto, el anaranjado resultante va a ir perdiendo saturación. ¿Por qué? Porque el rojo saturó, pero el verde no, y el azul tampoco. Entonces, primero, a medida que va aumentando, se va volviendo amarillo, y una vez que llega al amarillo máximo, va a ir aumentando el azul nada más, y se va a ir transformando en blanco. Eso se conoce como deriva cromática, por darle traducción al término en inglés color shift, que hace que básicamente las cromaticidades de los resultados se alteren y el ojo encima, por esa cuestión que nosotros vimos en el tema pasado
las bandas de Mach o de el contraste simultáneo, etcétera, etcétera, el ojo lo amplifica. Inmediatamente el ojo se da cuenta que hubo un clampeo porque es una función, una lineal que genera discontinuidades que son amplificadas por el contraste simultáneo. Bueno, acá les muestro un ejemplo que luego lo vamos a ver con un aplicativo de referencia. Fíjense que siempre vamos a tratar, como hicimos la vez pasada, de darle aplicativos de referencia a cada tema que estamos viendo de la teoría. Bueno, entonces se ve como el resultado final en esta cuasi suma de estas dos imágenes básicamente genera lugares donde la cromaticidad se ha ido alterando respecto de las cromaticidades originales. Otra forma de resolver sería otra forma de cerrar la aritmética, es tener una función lineal que vaya de 0 a 255 cuando la suma de los bytes de la imagen de entrada va de 0 a 510. A esto lo vamos a denominar suma promediada. O sea, básicamente tenemos hasta ahora dos posibles cierres aritméticos, el cierre clampeado y el cierre promediado. El cierre promediado lo llamamos promediado porque, bueno, básicamente lo que estamos dando como resultado es el valor de la suma de A más B dividido 2. En realidad dividido un poquitito menos de 2, porque de 0 a 255, no, está bien, es dividido 2. No dije nada, perdón, borren eso. Bueno, al combinar las imágenes de esta manera no tenemos deriva cromática, pero sí tenemos otro fenómeno que es un poco insidioso también, que es la imagen final se ve siempre más oscura que las imágenes originales. O sea, esta imagen se ve en toda parte de su constitución, se ve más oscura que la imagen original, básicamente porque siempre que alguna imagen sea oscura en alguna parte, el resultado final va a ser oscuro en esa parte por el hecho de que estamos promediando. Bueno, podemos evitar estos problemas, podemos evitar el problema que tiene la suma clampeada, que es la deriva cromática, o podemos evitar el problema de la suma promediada, que es la imagen se va volviendo oscura en todas sus partes, si trabajamos en el espacio Y y Q. ¿Por qué? Porque en el espacio Y y Q yo tengo en Y la luminancia de los píxeles y en IQ tengo la cromaticidad y las tengo desacopladas. Entonces puedo hacer un mecanismo que genere, por ejemplo, la suma clampeada en la luminancia nada más, pero no en la cromaticidad. Y por lo tanto, cuando satura por alguna razón la luminancia del píxel, queda con la máxima luminancia, pero la cromaticidad la seguimos manteniendo haciendo algún tipo de operación que sea la operación adecuada. ¿Sí? Nosotros tenemos acá las dos posibles formas de resolverlo. La suma clampeada sería sumo la luminancia del píxel A y el píxel B, y si el resultado de esa suma es mayor que 1, lo clampeo a 1. Y en el caso de la promediada, bueno, ya sabemos, promediamos. Al tener la cromaticidad desacoplada de la luminancia, yo puedo, entonces, aunque me vaya por fuera de lo que yo puedo representar, puedo seguir teniendo la propiedad de la combinación convexa. ¿Sí? Ustedes recuerdan que la ley fisiológica, la segunda ley de Grassmann, es, dicho rápidamente, la cromaticidad de la combinación de dos estímulos es una combinación convexa de la cromaticidad de cada uno de los estímulos intervinientes. Cada uno con la debida proporción. O sea, si hay un estímulo que es más luminoso, va a tener mayor preponderancia que el que es menos luminoso. Básicamente, esto lo resolvemos utilizando una interpolación lineal, que es en realidad una interpolación convexa, porque ustedes van a ver que el factor que le corresponde a la cromaticidad de la imagen A es la luminancia de la imagen A dividido la suma de las luminancias. Y el factor que le corresponde a la imagen B es la luminancia de la imagen B sobre la suma de las luminancias. Ambos factores van a estar siempre entre 0 y 1, dependiendo de cómo sean las luminancias de la imagen A y la imagen B en ese píxel, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo estoy encontrando en I de C y en Q de C una combinación convexa, o sea que nunca se va por fuera,
del I de A y el I de B. Si la luminancia de A, el Y de A, es mucho mayor que la luminancia de B, entonces en la cromaticidad del píxel C va a ser más influyente la cromaticidad del píxel A. Si la luminancia del píxel B es mucho mayor que la luminancia del píxel A, en la cromaticidad del resultado va a tener más preponderancia la cromaticidad del píxel B. Y si ambas son más o menos parecidas, entonces la cromaticidad va a ser una combinación más o menos parecida. Bueno, como vemos, podemos tener en este ejemplo la suma clampeada, pero en el espacio Y y Q. Se ve que la imagen nunca pierde luminancia, al contrario, gana siempre luminancia. La imagen en todo punto es más luminosa que las dos imágenes originales, pero no tenemos deriva cromática. Sí, se ven y se respetan los colores, las crominancias, las cromaticidades de los píxeles originales. Es interesante ver que la Y y Q promediada produce el mismo resultado que la RGB promediada. Eso ustedes después, si les genera duda, lo pueden probar experimentalmente, pero tiene una justificación formal que creo que es comprensible, y es la conversión de RGB a Y y Q es una operación lineal porque es el producto por una matriz de 3×3 no singular y con coeficientes constantes. Y la interpolación lineal también es una operación lineal, valga la redundancia. Entonces, como corresponde, la composición de dos operaciones lineales conmuta. O sea, yo puedo pasar de RGB a Y y Q y hacer la combinación convexa, o puedo hacer primero la combinación convexa y luego pasar a Y y Q. Por lo tanto, no voy a tener en ningún momento una alteración porque no tengo nunca una no linealidad. Bueno, una última cuasisuma que suele ser útil en varios contextos para hacer sobre todo el enmascarado es la operación denominada if-lighter, que básicamente lo que hace es retener en el píxel de las imágenes originales que fuese el más luminoso. Por ejemplo, si lo hacemos en Y y Q, básicamente lo que vemos es si la luminancia del píxel de la imagen A es mayor que el píxel de la imagen B, entonces copio en el píxel C el píxel A. Caso contrario, copio el píxel B. O sea, estoy reteniendo el píxel más luminoso de estas dos imágenes. Fíjense qué interesante que termina siendo la operación if-lighter en este caso. Y van a ver en varios contextos más adelante lo útil que es esta operación. Obviamente podría tener el if-lighter en RGB, pero básicamente lo que hacemos es, me quedo con el rojo más intenso, el verde más intenso, el azul más intenso. Esos pueden provenir de imágenes diferentes, entonces el píxel resultado puede tener el R de la imagen A, el G de la imagen B, el B de la imagen A, y por lo tanto el color, la cromaticidad del píxel resultante no va a ser probablemente muy adecuada. Bueno, pasamos ahora a las cuasirrestas. En las cuasirrestas también estamos queriendo enviar de menos 255 a 255 a un byte, o sea que también estamos perdiendo un bit. Y las versiones clampeada y promediada serían estas que tenemos respectivamente en verde y en azul. En verde tenemos clampeada, o sea, básicamente hago A menos B hasta llegar a 0. Si llego a un valor negativo, entonces clampeo a 0. Y en el caso de la promediada, hago A menos B sobre 2 y a eso le sumo un valor constante, un 127, como veíamos en el ejemplo que vimos al principio de este apunte, de manera tal de que cuando la luminancia de ambas imágenes es igual, el resultado es un valor gris constante. Podríamos tener, obviamente, más formas de resolver esto, lo vamos a ver más adelante en algún ejemplito. O sea, podríamos tener, por ejemplo, una tercera función que sea el valor absoluto de la resta. Eso sería básicamente rectificar la función de la resta aritmética correspondiente.
y hasta podríamos tener una cuarta en la cual hago una clampeada, pero el A-B en vez del B-A. ¿Sí? Son todas útiles, todas necesarias. Después vamos a ver el por qué. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de hacer la cuasirresta. Entonces, acá estamos viendo la resta clampeada en RGB y abajo la resta clampeada en Y y Q. Perdón, tenemos la resta promediada en RGB. Bueno, y también agregamos que podemos hacer la operación if darker, que como ya sabemos se queda con el píxel más oscuro de la imagen A o de la imagen B. O sea, básicamente para entender lo que estamos viendo acá, tenemos la imagen A original, la imagen B original, la A-B en RGB, la A-B en RGB promediado, la A-B en Y y Q, clampeada, y la operación if darker. Me quedo con el píxel más oscuro en cada caso. Bueno, tenemos otras operaciones aritméticas, incluyendo el producto y el cociente, para cada una de las cuales tenemos determinadas utilidades. Por el momento no vamos a profundizar en esos detalles. Vamos a hablar seguramente del producto cuando veamos, por ejemplo, funciones de luminancia y alguna transformación que nos permite eliminar imágenes en las cuales tenemos algún tipo de cambio de luminancia muy gradual, ¿sí? A través de la transformación homeomorfa, por ejemplo. Después vamos a hablar de eso. Y en el caso del cociente hay un ejemplo conspicuo, por decirlo de alguna manera. Hay un ejemplo que es específicamente muy útil, que es cuando hacemos la deconvolución, o sea, tomamos la imagen, le hacemos la transformada de Fourier. En la transformada de Fourier sabemos que lo que tenemos es la convolución de la imagen original deseada, convolucionada con algún tipo de problema que tenemos por ahí, un desenfoque, un movimiento, una cuantización o algo por el estilo. Entonces eso es posible hasta cierto punto corregirlo, y a veces cuando anda muy bien es espectacular, haciendo una deconvolución, o sea, dividiendo la transformada de Fourier por la convolución del defecto que nosotros hemos detectado y luego haciendo la transformada de Fourier inversa. Todas estas cosas se pueden hacer, tenemos que tener en cuenta cuál es el espacio cromático en el cual la realizamos y de qué manera se cierra la aritmética. Bueno, acá les muestro cómo sería un aplicativo de referencia. Ustedes después esto lo resuelven de la manera que les resulte adecuado. Entonces, básicamente, tenemos como si fuesen dos diálogos, ¿no es cierto?, para poder abrir una imagen en uno de los canvas y para poder abrir otra imagen en otro de los canvas. Luego tenemos un botón para procesar y tenemos para elegir cuál es la operación que queremos: suma, resta, if lighter, if darker. Supongamos que hacemos que eso resta, y acá el formato en RGB clamp. Le damos a procesar y luego del tiempo necesario ahí aparece la resta en RGB clamp. ¿Sí? Fíjense cómo, bueno, cuando el píxel de la imagen original es más oscuro que el píxel de la imagen del sustraendo, el resultado se vuelve negro, y ese negro se clampea, o sea, no seguimos para luminancias negativas, como correspondería. Mientras que si lo hago en RGB promedio, vamos a tener siempre píxeles con algún tipo de luminancia, se están combinando de alguna manera. Bueno, podríamos ver, por ejemplo, if lighter en, qué sé yo, en Y y Q clamp. Bueno, ahí nos quedamos con la imagen if lighter. Fíjense que esta es una de las que habíamos puesto en el apunte. Voy a hacer una pruebita, voy a abrir una imagen que tiene un gradiente para que se vea cómo es el problema de el RGB clamp
por ejemplo, cuando hago la suma y la deriva cromática. Ven cómo los colores básicamente van, entre comillas, derivando del cian al blanco. Vos decís, tengo blanco acá, pero no hay blanco en ninguna parte de la imagen, ¿sí? No hay blanco ni en la imagen 1 ni en la imagen 2. Lo que pasa es que en ese punto saturaron y la cromaticidad desapareció. Al haber llegado al máximo del 255, 255 desapareció. Mientras que si lo hago en el RGB promedio, entonces nunca me aparece blanco. Bueno, creo que no tenemos más nada. Así que dejamos acá hasta la próxima, hasta el próximo tema de teoría. Nos estamos viendo entonces. Que tengan un lindo día.